en mayor revisión o adjuntar documentación de respaldo o qué documentos exigiríamos, lo mismo vamos a realizar con las cuentas de pasivo. Muy bien. Entonces, permítanme. Ahora sí. Muy bien. En una auditoría fiscal en las cuentas de pasivo, al igual que las cuentas de activo, desde el enfoque de tributario tenemos que hacer énfasis en aquellos movimientos, transacciones en las que se esté involucrado todo lo que es las obligaciones, ¿no? En otras palabras, las cuentas de pasivo reflejan las obligaciones que tiene el contribuyente con la administración tributaria, como ser el IVA por pagar, el IT por pagar, IVE por pagar, retenciones IT, retenciones IUE. Hay un poco más de alcance quizás en lo que respecta al área tributaria con las cuentas de pasivo. Muy bien, entonces, acá tenemos un vistazo de lo que son el contenido del tema. Como pueden ver, están todo lo que son desde el enfoque tributario para lo que son los impuestos, IVA, retenciones, IT, IVA, IUE. Muy bien, entonces, el objetivo lo conocemos, la introducción nuevamente también ya quizá avanzaron con la licenciada. Yo voy a hacer énfasis en las cuentas directamente, ¿está bien? Entonces, empezamos con las obligaciones a corto y largo plazo. Dentro de lo que respecta a las obligaciones a corto plazo, se refiere a todas aquellas obligaciones menores a un periodo, es decir, a todo un tratamiento, como lo sabemos conocer en auditoría financiera o en contabilidad, todo un año, por así decirlo, ¿verdad?, de actividad, o desde el momento en que inician sus actividades hasta, en lo que es empresas comerciales, un 31 de diciembre para cerrar actividades y todo lo que es el control correspondiente de la gestión, ¿verdad? Entonces, las obligaciones a corto plazo son todas aquellas menores a un año, por así decirlo. Largo plazo son todas las que exceden un año. Muy bien. Entonces, respecto a la primera cuenta, el débito fiscal. El débito fiscal, y también de la mano vamos a hablar del impuesto a las transacciones por pagar. Obviamente estas dos cuentas, dos impuestos, están relacionados directamente, ¿no? Pero sin embargo, generalmente se determinan como impuestos omitidos, ya que al verificar los ingresos que no son declarados ante la administración tributaria, ¿no?, aquellos ingresos como los conocemos que no son los conocidos como no facturados, obviamente por tanto no se realiza la contabilidad también, ¿no? Este efecto, ¿no?, se va a ver reflejado en el pago, obviamente, de las obligaciones que tiene la empresa. Es por tanto que la cuenta de los pasivos es un área donde siempre vamos a hacer más énfasis y vamos a tomar mayor tiempo de auditoría para evaluar, revisar y analizar la información que está presentando el contribuyente o el cliente en este caso, ¿no? Y vamos a revisar todo lo que ya conocemos, las declaraciones juradas, los libros de venta, los libros de compra y finalmente los estados financieros, para ver si existe una coherencia entre documentos, ¿verdad? Ahora, nos dice algo más. Uno de los indicadores más importantes es el incremento en la recaudación de impuestos al valor agregado, que demuestra una clara recuperación de la economía. Por esta razón se da énfasis en el análisis. Ahora, vamos a hacer hincapié directamente a lo que es el cumplimiento de los deberes formales y de la obligación de emitir factura. Muchos de nosotros ya hemos visto y conocemos los aspectos legales, la estructura que debe tener, la obligación de emitir una factura, etcétera, etcétera, ¿no? También hemos visto un poco de los casos prácticos y casos, por así decirlo, de la vida real, en los que estas facturas no llegan a concretarse, ¿no? Sin embargo, la administración tributaria, al no realizar la revisión de todos los contribuyentes, es difícil que haga revisión a las pequeñas empresas, y que son las que más, digamos, por un lado evitan pagar ciertos impuestos, o la documentación no la cuentan con ellos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, en el primer punto hace énfasis sobre todo en lo que es la verificación del cumplimiento de los deberes formales y de la obligación de emitir factura. Como nosotros hemos visto ya en papeles de trabajo, como los presento a continuación, ¿no?, es los documentos o papeles de trabajo respecto al IVA. Sin embargo,
tenemos que hacer énfasis nosotros en la revisión de todas las cuentas contables, ¿no?, de la familia de los pasivos. En este aspecto, no solo vamos a revisar lo que son los libros de ventas, los libros de compras. También vamos a ver lo que son las retenciones por concepto de IT y por concepto de IUE. Ahora, cuando hacemos nosotros revisión del libro de ventas y el libro de compras, es bastante sencillo. Nosotros podemos solicitar tranquilamente las facturas en físico, el talonario de facturas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquellas transacciones, ¿no?, por así decirlo, en las que nos emiten simplemente un recibo? En pocas palabras, toda transacción que no presenta una factura. Según lo establecido en la norma, se debería realizar la retención por concepto de IUE, retenciones IT y de IT, ¿verdad? Entonces, dependiendo si es una compra de un bien o un servicio, estas alícuotas van a variar entre sí. Lo único que no va a variar va a ser el concepto de IT, que en ambos casos va a ser el 3%. Por concepto de retención IUE es lo que sí va a variar, dependiendo si hablamos de un servicio o de una compra de bienes, ¿verdad? Ahora, en esta revisión vamos a hacer análisis un poco de algunos ejemplos de lo que es aquellos recibos, ¿no?, en las retenciones. Por ejemplo, todos ya sabemos que existe una cantidad X de los recibos que puede existir con el cliente, al igual que las facturas. Del mismo caso se puede sacar un muestreo, ¿no?, como ya lo habíamos visto en clases anteriores. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer énfasis es en que por un lado las alícuotas estén calculadas correctamente, ¿no? 2, que cuente con el respaldo en físico de aquel recibo o nota, en todo caso, del bien o servicio que se ha adquirido, ¿no? Y por último, que esta documentación que se está proporcionando, que al igual que la factura, no proporcione tachaduras, enmiendas, o mucho peor se encuentre el documento destrozado, arrugado o algo peor, ¿verdad? Entonces, cada uno va a depender según su criterio de auditor que está formando, qué es lo que va a revisar en los aspectos formales. Si nosotros vemos el tema de lo que es el cumplimiento o la estructura de la factura, al igual que un recibo, existe también una estructura, ¿verdad? Existe algo que deben coincidir en datos, existe un poco de similitud, pero igual que la factura, nosotros tenemos que hacer énfasis que el nombre o razón social, en el caso de la factura, se presente en este recibo por un lado, ¿no? A diferencia de los recibos y de las facturas, es que en los recibos también, al pie del documento, existe lugar o campo para dos firmas. Por un lado, quien está recibiendo, por así decirlo, el cierto monto de dinero por la venta, por el servicio, y el segundo por quien la está emitiendo, ¿no? Dos lados, por así decirlo, de quien recibe y quien está entregando el servicio o el bien, ¿no? Entonces, en el caso de los recibos, se realiza lo que es la ampliación de una casilla, o bueno, de una columna en el trabajo de auditoría. ¿Para qué? Para que nosotros constatemos si en el documento o en el recibo consignan las firmas. En muchos casos se da que solo firma una persona, ¿no? Generalmente es quien recibe y no firma la persona que lo esté emitiendo. En estos casos es muy necesario, y es casi, por así decirlo, obligatorio que estos recibos presenten firmas de ambas partes y no solo de una, porque puede presentar o puede ser suficiente detalle, ¿no?, para realizar una observación al recibo, por un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el hecho de que solo firme una persona y no ambas, puede que esa información esté manipulada por un lado, que el monto de dinero no sea el que de verdad fue en algún momento, ¿no? El tratado que se tiene verbal en el momento que se adquiere el producto o el servicio, como ya se ha visto en varios casos. Entonces se pide que la firma esté de ambas personas consignadas en el documento, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿qué más se revisaría en lo que son los recibos?
en lo que es el cálculo de la retención, dependiendo el 12.5 o el 8% si hablamos de compra de bienes o de servicios. De existir alguna diferencia, tranquilamente la anotamos a cuánto asciende la diferencia y la descripción del recibo que está entrando para la revisión. En este caso hablamos de un pago por un servicio médico, ¿no? También hacemos énfasis a lo que es la fecha en la que se está adquiriendo el servicio, ¿no? Si ustedes desean y es prudente para ustedes que esté consignada la fecha exacta, también se puede solicitar, ¿no? Y para qué, en este caso, para qué especialización o departamento dentro del hospital, por un lado, ¿no? En el caso de las observaciones, lo que generalmente se da es que la documentación no ha sido proporcionada. Es decir, que está consignada en los registros, como lo podemos ver acá, de los comprobantes contables, en los egresos, pero no cuenta con una documentación de respaldo. Que a diferencia de que el mismo caso, que las facturas, notas de venta, etcétera, etcétera, también debe estar respaldado estos recibos, porque existen recibos por importes altos, ¿no? En este caso, el importe más alto que estamos viendo por el momento sería de una sumatoria de 1.000, 2.000, posiblemente encontremos recibos por más de 3.000, 4.000 bolivianos. Entonces, por el mismo hecho de que son importes quizás altos, según la materialidad que obtengamos, necesitamos necesitamos solicitar sí o sí un documento fehaciente de pago, o como lo conocemos también como de respaldo. Muy bien. Entonces, en lo que es los recibos, por concepto de servicios, ¿no? Pues podemos clasificar. Por un primer momento nosotros, en el momento que realizamos este trabajo, hemos decidido separarlo por servicios y otro por bienes. En este caso de servicios, como verán, todos son servicios de movilidad, servicios de arreglo de escritorios, ¿no? Servicios de transporte, servicios médicos, todo tipo de servicios. Y por un segundo cuadro resumen, por así decirlo, lo vamos a clasificar con recibos, pero que hablan ya de una compra de un bien, de algo tangible, como ser compra de periódicos, chinches, gasolina, repuestos, alimentos, baterías, etcétera, etcétera. Generalmente los recibos nacen de aquellas transacciones donde se utiliza muy generalmente en las empresas de lo que es caja chica, ¿no? Compras, gastos que suele tener día a día, pero por casos eventuales, fortuitos quizás en algunos de los casos, ¿no? Que no implique que mensualmente la empresa esté comprando constantemente este tipo de materiales, por así decirlo, o bienes, ¿no? En este caso lo mismo, se va a identificar la fecha, el documento donde se encuentran estos recibos, puede ser en documentos de egreso, de diario, el número de comprobante en el que está plasmado la información, y a continuación nosotros vamos a hacer la revisión correspondiente de cuáles son los que entran en la revisión de auditoría según materialidad y según muestra, y a continuación podemos crear acá nuevas casillas que se realizan bajo typeado. En el caso de que la empresa les otorgue información digital y puede ser la misma que estas, lo que ustedes pueden hacer es crear nuevas casillas a lado, que en el momento que la primera columna indique los saldos que la empresa está mostrando, la segunda casilla o la segunda columna muestre la información que ustedes están consignando según el recibo o el documento que se les está entregando, ¿verdad? Esto para ver si existen diferencias, esto para saber si el cálculo de la retención es correcto, y también para poder realizar la correspondiente observación en caso de que exista. La descripción que tenemos acá más que todo sirve para que nosotros tengamos un control de a qué está haciendo referencia el recibo número 1, el número 2, el número 3, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma es bueno que se realice la descripción corta, breve, resumida, para que en el momento que se haga la revisión o por otro lado exista un cruce de información con algún otro momento de la auditoría que se vaya a realizar, pues sirva como no volver a buscar el documento nuevamente, y así ganamos mayor tiempo al momento de realizar la auditoría. Muy bien, eso por un lado. Segundo,
Eh, Nosotros totalizamos siempre en auditoría, nos han enseñado que siempre debemos totalizar ¿no? los importes que tenemos según ya sea compra de bienes o servicios o en el libro de ventas o en el libro de compras. Esto nos ayuda bastante para determinar un alcance. Obviamente el alcance está formulado, tiene una fórmula para determinar porcentualmente a cuánto estoy abarcando la revisión de todos estos tildes pintados en rojo, porque como verán no está todo pintado en rojo, solo algunos. ¿Por qué? Porque seguramente son los importes más altos, ¿no? Porque no voy a revisar un recibo por 3 bolivianos, por 12 bolivianos, ¿no? Que es algo un poco insulso. Revisaré si los recibos por 30, 60, ¿no? Si mi total es de 244 bolivianos, pues revisaré en los importes más altos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces totalizamos para poder determinar con fórmula a cuánto está llegando mi alcance, y obviamente el alcance va a variar dependiendo de cada equipo de auditoría a cuánto deben ascender porcentualmente del 100%. Muy bien, eso por un lado sirve totalizarlo y así también ver si existen diferencias entre que en este libro, en este documento me presentan cierto saldo que está según saldos según estados financieros, y de existir diferencias, observarlas y determinar por qué no se encuentran este saldo, por así decirlo, de forma totalizada en ambos documentos, ¿verdad? Y bueno, según la información que posee el cliente, ustedes podrán crear más cuadros resumen o no, dependiendo el alcance, dependiendo el total de recibos, entre otros. Muy bien. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Al igual que todo papel de trabajos, nombramos las tareas que se han realizado y concluimos con un comentario. En nuestro caso, aparte de tener cuadro resumen que efectivamente debemos mostrarlo de una forma más clara, por así decirlo, al cliente o para nuestro propio control, pues hacemos un resumen de todo el alcance que estamos realizando respecto a retenciones por servicios, retenciones por compras, retenciones IT por servicios compras, retenciones RC IVA y retenciones por remesas al exterior. Obviamente nosotros tenemos 3 cuadros resúmenes en los que porcentualmente anotamos el total solo por cuadro. Finalmente, bajo fórmula nuevamente, vamos a decir que porcentaje de la revisión, pero hablando ya a un nivel global, es decir, todas las retenciones habidas y por haber por el cliente, la revisión alcanza el 91%, ¿no? Obviamente las fórmulas no son nada complicadas de realizar, y las tareas realizadas pues vamos a nombrarlas como ya sabemos, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos revisado, qué es lo que hemos solicitado. En este caso hemos solicitado el libro mayor, hemos solicitado los comprobantes contables. Posiblemente ustedes colocarán que solicitan los recibos en físico, ¿no? Y finalmente su conclusión. En este caso hemos encontrado algunas falencias seguramente, como dice que los comprobantes tantos no fueron proporcionados para el equipo de outsourcing. Es decir, no nos han entregado los documentos en físico, porque por algún motivo no nos han presentado extravío, algún evento fortuito, se quemaron, se mojaron, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, hablando de las retenciones IT y UE, nosotros creamos cuadros resúmenes en base al libro mayor digital que nos proponga el cliente, y si no lo tiene, pues toca realizar la revisión manualmente y crear estos documentos o estos cuadros resumen, por un lado, ¿no? Estas cuentas de gasto nos saltamos. Ahora, según el libro de la licenciada, tocaríamos los libros de compras y ventas. El formato se los subí al campus virtual, si es que aún no lo han visto. Estas unas clases anteriores, no me acuerdo cuántas exactamente, pero es el formato que nos brinda la administración tributaria. Obviamente, estos libros han tenido su modificación respecto a años anteriores. Es por eso que este libro de ventas, que lo tengo ahora mismo mostrándoles en pantalla, no va a coincidir con el que tienen ustedes, con el que se trabaja hoy en día, ¿no? Porque este es de una auditoría pasada. Pero sin embargo, el hecho de que amplíe las columnas no significa que este papel de trabajo quede inutilizado.
De hecho, simplemente debemos añadir más columnas y ya estaríamos totalmente actualizados, ¿verdad? Al igual que hemos visto en los comprobantes de los libros diarios, libros de venta y libros de compra, nosotros tranquilamente creamos columnas según lo que nos parezca. Lo que generalmente nos han enseñado es según auditoría, ¿no? Al lado de cada columna que nos proporciona información del cliente, colocamos según auditoría, ¿no? Y eso es correcto, se puede realizar obviamente estas dos columnas para ver si efectivamente los importes son correctos, calculados, analizados, deducidos, etcétera, etcétera. Muy bien, dependerá de algunos colocar esto o simplemente anular estas columnas y directamente typear los importes, ¿no? O según las fórmulas que tenemos en Excel, hacer un cruce de como un análisis horizontal vertical para que salten automáticamente aquellas diferencias entre facturas, typeos, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre, ¿no? El doblado de información. Ahora, ya hemos visto mucho de lo que es entonces, una vez que nosotros enviamos los libros de compras y ventas, hemos revisado que esté correctamente preparado, que la estructura esté correctamente, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que revisar la constancia de presentación o la declaración jurada, el formulario, por dos motivos. Cuando nosotros cargamos la información al SIAT, al sistema de la administración tributaria, nos va a pedir obviamente, bueno, existen modalidades para enviar, ¿no? Una de las modalidades es cargar un documento Excel. La otra modalidad es ingresando datos manualmente, es decir, typeando tu libro de compras y ventas. Ya no lo realizas en Excel, ¿no? Directamente lo puedes realizar en el sistema. Y hoy día vamos a ver eso. Vamos a entrar al sistema para que ustedes puedan ver cómo es adentro, para poder revisar y analizar qué es lo que tenemos que hacer adentro, ¿verdad? Entonces, la constancia de presentación es esta. Nos muestra el resumen detallado de todas las facturas que hemos registrado. Por un lado tenemos el encabezado, ¿no? La fecha que se está enviando, la gestión, el periodo, a qué razón social presente, el número de NIT, etcétera, etcétera. A continuación vamos a ver la información de la consolidación, que es como lo conoce el sistema, y es todas tus ventas y todas tus compras. Antiguamente la constancia de presentación era algo más simple, no presentaba tanta información detallada. Ahora con el sistema SIAT presenta una extensión de la información. En este caso ya nos va a mostrar todas las facturas válidas, todas las anuladas, el importe total, las que no están sujetas al IVA y por los diferentes motivos, ¿no? Nos va a presentar lo que es el importe en descuentos, si existe el gift card, si existe importe sin derecho a crédito fiscal o a débito fiscal. Y finalmente nos va a dar el importe IVA, débito fiscal y crédito fiscal automáticamente. A continuación tiene dos cuadros resúmenes más. Las notas de crédito o notas crédito débito emitidas y por otro lado las notas crédito débito recibidas. En el caso de este cliente no amerita ni consignar ni un solo dato en estos lugares, en estas casillas, ¿no? Tampoco en las conciliaciones emitidas, reintegros y mucho menos conciliaciones recibidas. Entonces, esta constancia de presentación es un respaldo de que, por un lado, los importes que tú tienes en tu documento Excel coincidan con lo que has enviado a la administración tributaria. Porque por un lado, y lo que generalmente ocurre, es que tus libros Excel no coinciden con tu constancia de presentación. ¿Por qué? Ya sea por lo que habíamos hablado en anteriores clases, respecto a cómo debemos nosotros registrar los importes, los descuentos, las bonificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros que lo registran directamente. Entonces, desde ese punto van a nacer las diferencias, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto es el documento que se extiende cuando tú envías tus libros de compras y ventas, conocidos como registro compras ventas al día de hoy, ¿verdad? Ahora,
El siguiente paso o el paso intermedio entre estos dos es saber realizar el envío correspondiente de lo que son el registro de compras y ventas, de ventas y de compras que tenemos. Como verán, acá tenemos pestañas, lo que son las compras, las ventas, consolidación, ¿no? Ahora sí, consultas, rectificaciones y por último rectificación por periodos anteriores LSB. Ahora, lo que nosotros generalmente utilizamos son, obviamente, el registro de compras y el de ventas. Si nosotros nos vamos a compras, tenemos dos pestañas. La pestaña de registro de compras, ¿no? Donde nosotros tenemos que consignar acá de qué mes estamos realizando nosotros o qué vamos a registrar en esta pestaña, ¿no? Y a continuación vamos a registrar o vamos a ver todas las facturas que han sido registradas hasta el día de hoy, ¿no? Y por otro lado, como pueden ver acá, existe confirmación de compras. Estas confirmaciones de compras es lo que con el sistema SIAT se ha implementado. Les comentaba tiempo atrás que hoy en día ya, aparte de que tú registres las facturas y en algún momento quieras omitir registrar una de ellas por algún motivo, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? En el momento de confirmar las compras o las facturas, la otra persona, es decir, quien te emitió la factura, puede que ya lo haya registrado. Y acá ustedes van a poder ver cuando existe la ocasión, en este caso ya lo hemos confirmado todas las facturas, ¿no? Van a existir aquí registros que la persona que te ha emitido el producto o el servicio lo ha registrado esta factura, cuando en algún momento quizás tú querías omitirlo, ¿no? Y lo interesante de esto es que acá en la última casilla del final tú puedes seleccionar si lo vas a hacer o esa factura va a formar parte de tu libro o puedes negar que es tuyo, por así decirlo, ¿no? Pero en el cruce de información de productos o de servicios es donde ya entra la inteligencia de impuestos nacionales, ¿no? Para poder confirmar si efectivamente esa factura existe o no existe, ¿no? Porque en ambos casos, sobre todo al comprador es al que le beneficia por un lado y al vendedor no, porque le conviene vender cosas sin factura por un lado, ¿verdad? Son ingresos directos en los que no va a tener que tributar. Entonces, una vez que se confirmen estas compras o facturas, perdón, nosotros vamos a ir donde están registradas todas las compras. Como pueden ver acá, ¿no? Tenemos para descargar en formatos, ¿no? La consulta delimitado por comas, que es el punto CSV, que los que hacían envíos de libros y compras y ventas antes de que se utilice el aplicativo SIAT lo conocen, ¿no? Porque era un requisito guardarlo bajo ese formato. Incluso creo que hablo desde que se hacía envíos por DaVinci. Y por último, consulta en formato XLSX, que es el formato Excel, ¿no? Cualquiera de los ambos. Ahora, tenemos acá nosotros podemos registrar un nuevo registro. Esto ya no se puede porque yo ya envié la información. Pero en el caso de que existiera el caso, hablemos de un nuevo mes, ustedes pueden registrar acá de manera manual, ¿no? Y vamos a hacer en el caso de octubre, vamos a tratar de irnos. Y acá tenemos la opción habilitada, nuevo registro. Cuando nosotros hacemos clic acá, vamos a typear desde cero lo que es la información de una factura, por así decirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Desde el número de factura, el número de autorización, el código de control, el importe para base crédito fiscal, etcétera, etcétera. Vamos a consignar todos los datos. Como pueden ver acá, a diferencia de lo que conocemos en Excel, que es por columnas, ¿no? Acá lo tiene de este formato. Vamos a anotar un número NIT, el código de autorización, el número de factura, el número DUI, si corresponde o no corresponde, ¿no? Hasta que ellos van a determinar automáticamente lo que es el subtotal, lo que está pintado con celeste, el importe base para crédito fiscal y el crédito fiscal. Es decir, en pocas palabras, tú ya no tienes que realizar
ni ingresar ninguna fórmula al Excel, ¿no? Porque el sistema ya te lo está haciendo el análisis, el cálculo correspondiente, ¿no? Lo único que sí es que en el momento de que exista algún error, ya sea de typeo, que es lo que generalmente ocurre en el código de control, colocarle doble guión o en vez de o invertir números, ¿no? El error te va a salir inmediatamente, que a diferencia de cargarlo por Excel, ¿no? Tienes que colocar en el formato que establece el aplicativo, tienes que cargarlo y después tienes que revisarlo, esperar a que lo analice y te va a salir recién un cuadro error donde te va a decir que cuáles son todos los errores. En cambio este te va a saltar de manera inmediata cuál es el error que está viendo el sistema en la factura que estás queriendo registrar. Muy bien. Por un lado, para muchos es mejor utilizar esto y uno por uno ir adicionando en vez de crear un documento Excel. Lo malo de esto es que en algunos casos, como muchos que trabajan tal vez ya les ha pasado, te sale un mensaje, ¿no? Cuando estás mucho tiempo en el aplicativo, te sale un mensaje en el que dice que ha expirado su hora, por así decirlo, ¿no? Y tienes que volver a cargar la página, tienes que actualizarlo o volver a ingresar datos y resulta que no te lo guardó la información que has añadido, ¿no? O puede que te lo haya guardado pero hasta cierta parte, no todo. Entonces, con estas falencias, para muchos es mejor trabajar en Excel, ¿no? Con mayor seguridad de que todo te lo registre y bueno, pues posteriormente ver todos los errores. Pero para otros quizás que trabajan o registran en el día a día y no, como en algunos casos seguramente para aquellos sobre todo que tienen su propio negocio, quizás diariamente esto registrar 2, 3 facturas al día, 5, 10 les cae bien, ¿no? Pero para aquellos como nosotros, en mi caso, que mensualmente recojo todas las facturas, por así decirlo, para enviar esta información, ¿no? Porque no voy a marcar tarjeta, ¿no? Simplemente se recoge la información como contador, se registra, se envía, se declara y listo, ¿no? Preferimos manejar el documento Excel, por un lado, ¿no? Bueno, segundo, existe un registro masivo. El registro masivo es donde nosotros vamos a importar archivos, es decir, vamos a cargar el documento Excel en el que hemos trabajado, lo vamos a procesar una vez que esté cargado y acá en archivos enviados nos va a saltar la hora en el que estamos enviando, el estado en el que está el documento, las acciones y los detalles errores si existen. En el caso de que si existieran varios o pocos, se van a registrar todos los que están correctos y los que están de manera errónea o presentando algún error, te va a pedir que los subsanes y nuevamente cargar el documento, ¿no? Y el error más típico en esta parte de cargar varios documentos, porque lo estás arreglando varias veces, digamos, es que te va a decir que las filas, digamos, de la 1 a la 10 ya están registradas, ¿no? Efectivamente, porque ya lo hemos enviado por segunda vez o por tercera vez. Entonces, un típico problema en esta es volver a reenviar la misma información que el aplicativo te dice que ya está consignado, no vuelvas a registrarlo, ¿no? Pero nosotros si colocamos el archivo en su totalidad y demás, y al final en las acciones nos presente que efectivamente el documento se encuentra correcto, no hay ningún problema, porque en el momento de que tú hayas realizado tus compras, tus ventas, nos vamos a ir a consolidación. Y en consolidación nos van a mostrar lo siguiente. Seleccionamos el mes y la gestión en la que estamos. Y a continuación, en este caso, no adjunto nada por el momento. Acá en su consolidación te va a salir un pequeño cuadro resumen y te va a decir: usted está presentando en el libro de compras 10 facturas y ascienden a 100,000 bolivianos. Y está presentando 400 facturas de ventas que presentan que ascienden a 200,000 bolivianos. ¿Estás seguro de enviar la información? Y listo. Entonces, con esto por un lado, ¿qué haces? Totalizar. Si los totales están efectivamente, existe coherencia entre el documento Excel que te ha presentado el cliente, por un lado. 2, si la declaración jurada, es decir, los formularios también presentan una coherencia de datos. Y así tú puedes realizar tu auditoría tributaria, por así decirlo, ¿no?
puedes recabar la información que tú veas necesaria. Esto de la constancia de presentación, como yo lo denomino, que es todo este SIAT, en realidad, para nombrar solo un nombre, es poder ver la consolidación, es decir, la constancia de presentación como lo conocemos antiguamente. Y hasta el día de hoy muchos siguen utilizando la palabra constancia de presentación, ¿no? Y acá te saldrá la opción de enviar el documento y pues automáticamente te va a lanzar este documento, que es la constancia de registros de compras y ventas, en pocas palabras, ¿no? Pero para poder revisar esto y entender, es bueno saber cómo funciona el sistema desde el punto de registro, ¿no? Porque no podemos revisar algo que no sabemos hacer, ¿no? Y esto como un breve resumen, un breve pantallazo de cómo se puede realizar o cómo es el sistema SIAT para lo que es el registro de compras y ventas. Muy bien. Entonces, ya que hemos visto la constancia de presentación y hemos visto lo que es un pantallazo de lo que es los papeles de trabajo y así también el sistema SIAT, según el libro nos indica que aparte de ver los deberes formales, la obligación de emitir factura, el hecho de no emitir la factura, nota fiscal, documento equivalente, obviamente esto ya son temas bastante teóricos, ¿verdad? Lo que este libro nos explica es cómo poder realizar el envío, qué es revisar en el envío, la constancia de presentación, cómo es la constancia de presentación, qué puntos ver o analizar de la constancia de presentación, ¿no? Como dice acá el capítulo 8, habla de los registros. Hemos visto el libro de compras, el libro de ventas. El libro de ventas menores al día, más que todo es como decir, no caja chica, ojo, porque estamos hablando del libro de ventas, ¿no? Caja chica más que todo son los gastos. Los libros de ventas menores del día, la verdad es que no suelen utilizar casi muchos clientes. De hecho, solo conocen el libro de compras y el libro de ventas. Pero si en algún momento algún cliente les puede proporcionar la información de ventas menores del día, pues ya tiene más documentación para comparar y poder respaldarse, ¿no?, en su revisión de auditoría. Ahora, en toda esta información cabe recalcar que no están todos obligados a llevar ciertos documentos, ¿no? No todos estamos obligados a llevar esta documentación. ¿Quiénes? Las personas naturales o sucesiones indivisas que realicen únicamente la actividad de alquiler de bienes inmuebles, o las personas naturales que sean sujetas únicamente al IRS/IVA, o quienes realicen espectáculos públicos eventuales sin número de identificación tributaria, ¿no? Y así sucesivamente. Existe también aquellos personas naturales o jurídicas que pertenecen a cierto, que es lo que no nos indica creo acá en el libro, creo que no, o tal vez más adelante quizás, ¿no? Tenemos los Newton y los Newton específico, y esto sobre todo vamos a ver y hablar en lo que es la clasificación del tipo de rubro que tienes para empezar, el cliente a cuál pertenece, si son los Newton, Newton específico, si debe llevar registros contables, no debe llevar, si debe realizar sus envíos mensuales o debe realizar envíos anuales, ¿no? Entonces, para empezar, eso tenemos que tener bien en claro para poder solicitar la información. No vaya a ser que solicitemos información cuando él es claramente, por así decirlo, no pertenece a ese tipo de clientes, sino pertenece a otros. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta y estudiar a nuestro cliente, a qué se dedica, cuáles son sus obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de las obligaciones y demás lo van a ver en la parte trasera del documento de identificación tributaria cuando se le emite el número de NIT. En la parte trasera se encuentran todas las obligaciones que el cliente debe someterse y realizar de manera mensual, de manera anual, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, respecto al libro de compras y ventas, o bueno, hoy conocido como RCB, registro de compras y ventas, existen en el libro varios puntos que señala en que deben estar registrados cronológicamente, correctamente las facturas, pero en la vida real esto de la cronología no he visto en ningún momento que sea motivo para que te resalte algún error
o algo similar, como ser una llamada de atención o que tienes que volver a preparar el documento de manera cronológica, etcétera, etcétera, ¿no? No he visto en ningún momento, y en mi experiencia nunca me ha pasado cronológicamente, que no suceda. Claro que las facturas, el cliente puede tenerlo cronológicamente, ¿no? Puede guardarlo, pero si por algún descuido o demás no lo hizo, en ningún momento hemos visto que esto afecte significativamente, digamos, a lo que son los estados financieros o al momento de eh, enviar enviar información y también el pago de tus obligaciones tributarias, la verdad, ¿no? Lo que sí, registrar correctamente, esto es algo claro que tenemos todos nosotros, ¿no? De manera correcta, el typeado, evitar el invertir números, ¿no? Eso sí. Después nos dice que los sujetos pasivos o terceros responsables deberán conservar adecuadamente la copia digital del LC-IVA remitido a la administración tributaria, así como los respaldos físicos y o digitales del crédito y débito fiscal, debiendo encontrarse disponibles a simple requerimiento de esta. Todos sabemos que la documentación tenemos que guardarla de manera cronológica para tener un control, ¿no? Y que tiene que estar siempre, como dice, ¿no? En la parte final, debiendo encontrarse disponible a simple requerimiento de esta, es decir, que lo tenemos que tener ordenado, ¿no? Porque es un documento que sí o sí van a pedir. Entonces, cuando ustedes realicen la auditoría fiscal, la auditoría tributaria, de igual manera que si ustedes solicitan, debe estar esta documentación a la vista y a la brevedad posible entregarles, porque debe estar guardado cronológicamente en lo posible, pero sobre todo que exista, ¿no? Porque en muchos casos las facturas se pierden, que no saben quién lo tiene, que se ha perdido, que se ha inundado, que ha sufrido incendio, etcétera, etcétera. Te dicen de todo, ¿no? Por el simple hecho de que no lo tienen o sus contadores no lo han guardado, qué sé yo, ¿no? También te dice que el envío de los libros de compras y ventas IVA conforme a los medios previstos en la presente resolución surten de efectos jurídicos y que la información enviada tiene validez probatoria, ¿no? Conforme establecen los artículos tantos del año tantos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, te dice que estos documentos, esta información que tú estás presentando, en algún momento puede servir como, o puede tener y tiene un efecto jurídico, ¿no? Y que tiene una validez probatoria, ya sea a tu favor o a favor de la administración tributaria, cualquiera de los dos casos. Entonces, la información que tú envíes, es bueno que tú también la tengas, por si en algún momento el sistema de la administración tributaria, no sé, se extravía, se borra, pasa algo con el sistema, pues tú tienes un respaldo, ¿no? Para comprobar que efectivamente ese mes has pagado dicho importe por cierto impuesto, ¿no? Porque ha ocurrido casos en los que el sistema no reconocía los formularios en algún momento, no me acuerdo hace cuántos años, no reconocía correctamente cuando se hacía el envío digital. Muchos estaban volviendo a personarse en impuestos nacionales para enviarlo de manera manual nuevamente, ¿no? Entonces es bueno que ustedes siempre tengan la documentación de respaldo. Y para momento de revisar, obviamente, deben solicitar y exigir que se les brinde estos documentos, porque es obligatorio que la persona natural y el cliente lo tenga. Y si no lo tiene, pues es una llamada de atención que puede entrar en el informe de control interno o, dependiendo del grado de lo que se esté revisando del impuesto, pues entra el informe borrador, finalmente el informe en limpio, ¿verdad? Y así sucesivamente encontramos diferentes puntos en los que son como recomendaciones o de que debemos exigir o por lo menos tener conocimiento de que los libros de compras y venta, ¿no? Como acá, no deben presentar campos sin datos en los registros o con formato diferente, ¿no? Pero estos puntos los vamos a saber y conocer cuando nosotros realicemos estos envíos. Si no lo hacemos, si no lo conocemos, es difícil saber a qué se está haciendo referencia, por así decirlo, estos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que no tenga ningún dato registrado, bueno, entonces, ¿qué número coloco? ¿O qué letra? ¿No?
O el formato de las fechas, por ejemplo, que es un clásico error, el formato de las fechas, ¿no? Entonces, es bueno que nosotros estemos más interiorizados en lo que es el envío del registro de compras y ventas para poder entender a qué está haciendo referencia el texto, ¿no? Y eso es un poco de lo que les quería mostrar hoy acerca del aplicativo SIAT, ¿no? Y así sucesivamente, según el libro, tenemos más puntos que habla ya específicamente sobre las columnas, ¿no? Cuando se trata de facturas comerciales, qué letra colocar en la columna del estado, de la factura, ¿no? Entre otros. Y eso es algo que nosotros realizando, teniendo conocimiento de cómo se envía desde un momento cero hasta un formulario, vamos a poder entender y así poder hacer la revisión de estos documentos o estas partes que nos dicen. Para lo que el día de hoy les he mostrado un pantallazo nada más. Sin embargo, sería muy bueno quizás realizar una clase exclusivamente para lo que es desde el momento de cómo registrar las facturas quizás hasta obtener un formulario. Obviamente en algunos casos hacer algunas hipótesis porque para realizar la información o el envío y que nos salga todo lo que debemos hacer, tendríamos que esperar fechas específicas porque tenemos que, como ustedes sabrán, de este mes vamos a poder hacerlo en noviembre directamente el envío de todas las facturas de compras y ventas, ¿verdad? Entonces yo lo haría con mis clientes que tengo, pero tendríamos que hacerlo en noviembre y creo que ya estamos un poco tarde para eso, ¿no? Entonces, algunas simulaciones, capturas de pantalla que tengo, podemos utilizar para el envío, para que ustedes entiendan más que todo cómo se realiza y qué pueden ustedes exigir al momento de revisar, porque tienen que tener algo en claro. Cada auditor va a pedir diferentes cosas en base a su conocimiento. Entonces, una vez que ustedes sepan cómo realizar, y tal vez muchos ya saben, recién van a poder pensar y analizar, bueno, ahora que ya sé, ¿sabe qué? No voy a pedir la constancia, voy a pedir el Excel y la declaración jurada. O pediré solo la constancia y ya no los documentos en Excel, posiblemente, ¿no? Directamente me basta la constancia y el formulario, nada más. Entonces, aparte de saber cómo se hace y qué pedir, cuando tú te enfrentas en una auditoría, generalmente ocurren los obstáculos que te dicen no tenemos o no se pudo realizar por este motivo, por esta razón, ¿no? Y tú, cuando realizas una auditoría, anotas las preguntas y respuestas que te está dando el cliente ante la solicitud de algunos documentos. Y en algunos casos, ¿no?, tratan de avivarse y utilizar la poderosa labia que tienen para evadir darte la documentación por algún motivo. Y si nosotros no tenemos conocimiento, podemos hasta creerles, ¿no? Pero si nosotros sabemos hacer, sabemos enviar, sabemos registrar, sabemos obtener los documentos, en el momento que ellos nos traten de dar alguna explicación, ¿no?, nosotros nos vamos a dar cuenta fácilmente si el cliente nos está mintiendo o está diciendo la verdad. Y eso, ¿por qué? Porque aparte de saber enviar y revisar, tenemos que colocar en el informe de auditoría, ya sea como recomendación de control interno o en el informe final, un informe borrador limpio, debemos anotar como respaldo qué es lo que el cliente está diciendo y por qué el equipo de auditoría, a pesar de la respuesta que te ha dado el cliente, estás colocándolo en el informe, ¿no? Ya sea dependiendo de la respuesta que te den, por así decirlo, ¿no? En mi caso de experiencia, me han tratado de confundir por uno y por otro lado de que no han podido obtener las constancias, que el sistema se caía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Pero si nosotros sabemos, difícil que nos engañen, por así decirlo. Y eso es lo que va a destacar en el momento que nosotros ejerzamos la auditoría de nuestros superiores, el conocimiento que tenemos, ¿verdad? Bueno, colegas, hasta acá sería la clase de hoy. Les pido que no se salgan de la clase aún para tomar asistencia en la captura de pantalla.